Muy buenas noches, yo soy la alumna Karina Silva Calderón León y en esta oportunidad yo les estaré hablando acerca de la creación de la liquidez bancaria y la política monetaria. En esta oportunidad el contenido consta de la introducción, marco teórico, aproximación metodológica y la bibliografía. Bueno, en cuanto al problema económico, yo he escogido este tema debido a que el sistema bancario ha experimentado diferentes cambios estructurales y significativos, pasando por una serie de reformas, privatizaciones y de apertura de nuevos bancos extranjeros desde el año 2001. Entonces, ante la coyuntura del COVID-19, un tema preocupante fue la liquidez, por lo que el Banco Central tomó medidas al respecto, como la provisión de liquidez al sistema financiero, la flexibilización de los requerimientos de encaje y una reducción de la tasa de interés a 0.5%. Entonces, ante ello, es muy importante la creación de la liquidez durante el tiempo de crisis. Entonces, nos interesa analizar el efecto de la política sobre la creación de liquidez durante los tiempos normales y de crisis para los bancos de todos los tamaños. En cuanto a la justificación y relevancia, antes que todo, estamos definiendo a la creación de liquidez como la capacidad del banco comercial de crear liquidez dentro del balance y fuera del balance. El Banco Central y de Reserva toma decisiones sobre la tasa de referencia de la política monetaria. Entonces, el supuesto es que subyace a este mecanismo, o sea, de la tasa de interés, y se transmite hacia la tasa de mercado interbancario y del banco, o sea, a la tasa de préstamos y de depósitos. Esto estaría ya pues afectando las decisiones de créditos de los ciudadanos y de las entidades públicas y privadas. Entonces, es importante analizar la estimación del efecto traspaso de la creación de la liquidez del Banco Central mediante la toma de decisiones de la tasa de interés. Ya, pues, además de eso, es que no existen investigaciones similares en el caso peruano. Entonces, nuestra pregunta de investigación es cómo la política monetaria afecta la creación de liquidez. Y otras preguntas de que subyace es, ¿el tamaño del banco es relevante para la creación de liquidez en una economía emergente? Entonces, nuestras hipótesis es que de los tres instrumentos de política, la tasa de referencia, el encaje bancario y las operaciones de mercado abierta, se concluye que un aumento de la tasa de referencia se asocia significativamente con una contracción en la creación de liquidez bancaria y las operaciones de mercado abierta tienden a tener un impacto marginal, mientras que la tasa de encaje requerido es ineficaz debido a que su valor no ha cambiado durante el periodo de estudio. Entonces, en el marco teórico estamos teniendo la revisión de la literatura. Aquí estamos observando varias investigaciones en las cuales resalta el de Berger y Bousman en el año 2017, en donde analiza la
política monetaria de Estados Unidos, es decir, un cambio en la tasa de los fondos federales en los tiempos normales y en tiempo de crisis. Entonces, en tiempos normales concluyes de que los bancos y pequeños crean menos liquidez desde un punto, aunque desde un punto de vista económico la magnitud es pequeña, entonces no tiene mucha significancia. En cambio, en bancos medianos existe una posibilidad de crear menos liquidez y en bancos grandes el efecto es ambiguo. En tiempo de crisis, recalca que es más débil en bancos y pequeños, medianos y grandes. Otro hecho relevante de que afirma Berger y Postman es que un aumento desmedido de la creación de liquidez, ante ello existe una alta probabilidad de que ocurra una crisis. Rita Al-Khoury en el año 2012 nos está afirmando que ante un aumento del capital bancario, eso quiere decir que el banco está teniendo una mayor absorción de riesgos, entonces estaría ya pues aumentando la creación de liquidez. Por su parte, Delechet en el año 2012 afirma que el tamaño del banco tiene un efecto marginal decreciente sobre la liquidez. Esto es debido a una concentración bancaria en donde se observa que la mayor cantidad de depósitos a la vista se encuentra en los bancos más grandes. También si tenemos otro estudio, este estudio es en un país subdesarrollado, en una economía ya pues emergente de Vietnam, el cual usa 3 instrumentos de política monetaria. Uno de ellos es la tasa de interés, las operaciones de mercado abierta, el coeficiente de reserva. Entonces afirma que ante una política monetaria expansiva estaría disminuyendo la creación de liquidez por la disminución de préstamos y caso contrario sucede ante una política monetaria contractiva. En el caso de las operaciones de mercado abierto, se observa que ante una política expansiva puede existir un aumento de liquidez a corto plazo, pero no varía significativamente en un año. Entonces, las operaciones no sería significativo. En cuanto al coeficiente de reserva, en general no es significativo, ya que la tasa de encaje no suele cambiar frecuentemente, ¿no? Además, nos está afirmándonos que existen dos conceptos de la hoja de balance que afectan en mayor medida a la creación de liquidez. Uno es los préstamos en mora y el otro es el tamaño del banco. En cuanto a la aproximación metodológica, aquí yo escogí a la variable independiente a la creación de liquidez. Esto es un método distinto, no estamos agarrando dos conceptos del estado y contable, sino estamos agarrando todo el balance. Este método es realizado por Berger y Postman en el año 2009, en donde realiza una clasificación de liquidez de las actividades bancarias y con ello construye la medida de creación de liquidez. El paso 1 sería
clasificar todas las actividades bancarias como líquidas, semilíquidas o ilíquidas, y para actividades distintas de los préstamos se combina la información sobre la categoría y el vencimiento. En el siguiente paso se asigna las ponderaciones a las actividades que ya se clasificaron, y en el último se combinan las actividades clasificadas en el paso 1 y ponderadas en el paso 2. En cuanto a las variables independientes, tenemos la tasa de interés de referencia, el encaje bancario, las operaciones de mercado abierta, el tamaño del banco, el PBI y la inflación. Entonces aquí, si nosotros ya tenemos la regresión y se estaría usando un conjunto de datos mensuales desde el año 2001, el mes 1, hasta el año 2021, mes 1, para estimar el modelo de efectos fijos y mínimos cuadrados en 2 etapas. Eso sería todo. Muchas gracias.